muy buenas a todos en una nueva edición de estos talks de Os Oigo Next, una ocasión buena para hablar con políticos, con expertos en comunicación y con todo aquel que tiene algo que aportar en el mundo de la comunicación política, de la transparencia y este universo que tanto nos gusta, abrir un poquito la democracia. En esta ocasión estamos con Santi Rivero, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, que creo que va a ser una buena ocasión para hablar de muchas cosas muy interesantes. Muy buenas, Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Decía porque precisamente, oye, tú hemos hablado con bastantes políticos, cada uno de diferentes tipos a la hora de gestionar su comunicación, pero tú eres un caso paradigmático. Tienes varios miles de seguidores en Twitter, otros tantos más en Instagram. Es constante, vemos constantemente tus intervenciones en la Asamblea de Madrid y también tienes una forma de gestionar esa comunicación un tanto particular. Yo creo que no escondes nada, eres muy abierto a la hora de gestionarlo, pero cuéntame un poco cómo te lo planteas tú a la hora de, oye, mandar mensajes al exterior y contar un poco tu labor. Bueno, yo creo que depende también un poco, ¿no? De lo que tú, del concepto de política que tú tengas. Yo siempre he pensado que los políticos tenemos que parecernos a la ciudadanía, primero porque somos personas de carne y hueso y somos personas normales y corrientes que en vacaciones nos vamos a la playa, que en Navidad cenamos con nuestra familia, que tenemos problemas en el día a día. Entiendo que tenemos que tener una formalidad porque estamos representando a la gente en las instituciones, pero también entiendo que dependiendo del perfil y el público al que te diriges, la forma de comunicar es diferente. Quiero decir, tengo 34 años, vengo del activismo LGTBI, soy del Partido Socialista de toda la vida, pero digamos que entro en política, en representación política, por haber estado en asociaciones LGTBI. Y entiendo que la forma mía de comunicar tiene que ser diferente, pues, primero al que tiene un cargo institucional, un director general, un ministro, no sé, alguien que representa a quien está gestionando directamente, ¿no? Yo al final estoy llevando iniciativas al Parlamento y estoy intentando llevar la voz de la gente en los temas que llevo al Parlamento. Y luego creo que también la gente joven, fíjate, el otro día hablaba con unos compañeros del partido en Ourense, que estuve allí en una jornada, y decía, creo que la gente hace 30, 40 años, cuando pasamos de la dictadura a la democracia y en esos primeros años de la democracia, la gente valoraba sobre todo la seriedad en la política. Que fueran personas serias, con su traje de chaqueta, su corbata, y que fueran personas muy ejemplarizantes, ¿no? Casi artificiales, porque nadie es perfecto. Uh -huh. Pero yo creo que hoy en día la gente joven y cada vez gente más mayor valora de la política más que esa seriedad o que aparentemos ser cosas que realmente no somos, el hecho de que seamos personas cercanas que puedas, yo vivo en Madrid, pues salgo a tomar cerveza o a tomarme un café donde salía antes de ser diputado, charlo con la gente que se acerca y me saluda, no tengo ningún problema, no me escondo, no estoy en un chalet en no sé dónde, tal, y creo que también tenemos que dar respuesta a esa gente joven que en parte es la que más desafección tiene de la política, ¿no? Yo creo que tenemos que trasladarle que la gente joven también estamos en política, que hay otra forma de hacer política y que incluso la política, más allá de que tengamos que ser serios y responsables, también puede tener su parte divertida como cualquier otro trabajo en el mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Consideras que, oye, a pesar de estar en el 2022, falta esa frescura, que sigue habiendo mucho político encorsetado, mucho traje, mucho, uy, no vayas a decir esto, a ver qué van a pensar? Bueno, yo también antes de tuitear o antes de subir una publicación pienso en lo que estoy subiendo. Es decir, yo creo que en ese sentido tienes que ser responsable. En primer lugar, porque los políticos estamos donde estamos gracias a los partidos políticos. Entonces, creo que nos debemos también a una ideología y a unos principios que tú aceptas y que el partido decide democráticamente o no, según el partido, pero tú entras, digamos, con un todo en política. Yo entro con todos los posicionamientos del Partido Socialista. Y habrá cosas en lo personal que esté más o menos de acuerdo, pero como representante del Partido Socialista, pues tengo que hacer uso de eso. Pero eso no me quita que pueda ser cercano. Quiero decir, una cosa es
la parte material, la parte del contenido, que en el contenido yo no dejo de defender los principios del partido, y otra cosa es la parte formal, cómo vistes, cómo te peinas, si llevas o no un pendiente, un tatuaje. Son cosas que no por construirte artificialmente un personaje, sino porque entiendo que, oye, pues si yo antes de entrar en política tenía el pendiente, ¿por qué me lo voy a quitar? Si la gente de mi generación lleva pendiente en sus trabajos y ya prácticamente y afortunadamente cada vez menos, en casi ningún sitio te obligan a quitarte un pendiente por no ser que sea una cuestión de higiene, por ejemplo, en una cocina o algo así, ¿no? O sea, yo creo que, hombre, tienes que tener cuidado con lo que publicas, ¿no? No puedes publicar lo primero que se te pasa por la cabeza. Tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer gala de ello. Pero sí que creo que hay que ser más naturales. Sí que creo que hay todavía mucho encorsetamiento, no tanto en la parte material, pues como te digo, yo creo que todos ahí vamos a una, sino en la parte formal. Uy, ¿cómo has publicado eso, no? O cómo vienes vestido de esta manera. Bueno, pues es que a lo mejor yo no aspiro a representar lo mismo que otro compañero, incluso del mismo partido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los partidos tenemos que ser diversos y que el chaval de 20 años mire al partido y vea a alguien en quien se pueda ver reflejado en algo al menos, y que el señor o la señora de 60 o 70 años también vea en el partido personas en las que se puede sentir reflejado. Y eso evidentemente no se va a hacer siendo todos y todas clones a la hora de vestir, a la hora de comunicar, a la hora de hablar, a la hora de defender un discurso en un atril. Yo creo que ahí tenemos que tener un poquito de margen también para darle ese toque personal que al final también es lo que podemos aportar cada uno y cada una al partido y a la política. Santi, cuéntame un poco cómo es ese proceso cuando tú tuiteas, porque entiendo que lo que dices, hay una reflexión, quizás veas alguna declaración de un partido político contrario al tuyo y digas, aquí me lanzas de cuello. Pero entiendo que hay un proceso de decir, cuidado. Bueno, depende un poco del tipo de tuit. O sea, hay tuits que son reacciones directamente. Pues yo qué sé, Ayuso dice cualquier burrada. Oye, pues intento siempre tuitear desde la ironía y desde el humor, porque me parece también que son dos armas muy potentes en política y que se usan poco. Y sobre todo porque cuando, por ejemplo, en la asamblea, ¿no? Cuando debatimos los temas LGTBI y la portavoz de voz dice cosas que son realmente absurdas, que no se sale de un plano en el que se puede debatir de una forma tranquila, pues yo ya decidí que no voy a entrarle al contenido real de, por ejemplo, las terapias de conversión. Pues intento echarle humor para demostrar lo ridículo del propio argumento en sí, ¿no? No para ridiculizar a la persona, esto es muy importante porque nunca he intentado ridiculizar a nadie, pero sí para ridiculizar el argumento que está defendiendo esa persona. Entonces, el proceso, pues depende del tuit. Hay tuits que son más elaborados, por ejemplo, cuando vamos a presentar una iniciativa, cuando vamos a anunciar que vamos a hacer algo en el Parlamento, sí que le damos un poco más de vuelta. Intento siempre, los tuits de, por ejemplo, intento siempre que cuando voy a un sitio, que cuando voy a acompañar o me reúno con alguien, pues eso tenga cierta difusión, sobre todo porque me parece también una forma, a pesar de que yo tengo, por ejemplo, la agenda, la tengo pública en la web de la Asamblea, pero me parece también que es una forma de dar cuentas de lo que estamos haciendo, porque el que vayamos a una inauguración de una asociación, por ejemplo, no es solo que vayas allí y estar presencialmente, significa que estás hablando con la gente y que la gente te está trasladando, oye, pues está pasando esto. Me acuerdo en la inauguración de un congreso que fui de una organización, que fue cuando me enteré que en Madrid se estaba dejando sin atención sanitaria a personas migrantes en situación administrativa irregular, y a raíz de ahí pudimos presentar iniciativas y pudimos visibilizar el tema, que luego salió en prensa y que, bueno, que parece que un año después de haberlo sacado, la consejería está empezando a hacer algo para revertir esta situación gracias a la visibilidad y al trabajo de los colectivos y las organizaciones. Entonces, depende. Luego también depende de la red social. Twitter es mucho más rápido, mucho más directo, no preparas tanto el contenido. No es lo mismo que cuando tienes que hacer un vídeo para Instagram o para TikTok, que también tengo TikTok, que lo intentas hacer de una forma más elaborada, o una publicación de una foto o una historia.
Sí que es verdad que depende, o sea, yo en Twitter no subo muchas cosas personales, he subido algunas fotos de vacaciones o alguna foto más, pero muy poquito. Pero sí que es verdad que Instagram es una red social donde la gente no va a consumir preferiblemente contenido político. Entonces, si quieres usar Instagram como Twitter, creo que es un error. Pero tanto a nivel política como también a nivel empresarial, he trabajado en Ujú. departamentos de comunicación y esto siempre lo decía y además mi jefe que es vicedecano en la Facultad de Ciencias de la Información, también nos lo decía, las publicaciones no pueden ser las mismas en Twitter que en Facebook, que en Instagram, TikTok no teníamos en la empresa. Entonces creo que tienes que darle valor a cada red social y adaptar el contenido a la red social que estás usando, ¿no? Entonces, en Instagram suelo subir cosas pues más personales, también más con amigos o con familia, aunque evidentemente subo también posicionamientos políticos, subo algunos de los tweets, los comparto también en Instagram, pero digamos que el posicionamiento más político, más personal, lo hago sobre todo en Twitter. Y en TikTok, que me lo hice un poco pues por probar, sinceramente, porque no confiaba nada en la red social, o sea, para mí era algo nuevo, no soy nativo, digamos, de Ujú. TikTok, no me pilló con 14 años. Pues la verdad que me sorprendió porque yo pensaba que la política en TikTok no interesaba a nadie y resulta que interesa a mucha más gente de la que parece. Y de hecho ahora mismo es la red social donde más seguidores tengo. También es verdad que el algoritmo es diferente y te potencia un poco más las interacciones y todo esto, pero bueno, que sí que es verdad que en TikTok hago más o menos el mismo trabajo que en Reels de Instagram, ¿no? Ujú. Y un poco preguntarte, no sé si tienes la sensación de que quizá el trabajo que hay en la asamblea de comisiones de negociación, de hablar con uno, con otro para intentar sacar adelante las iniciativas, no sé si comunicar ese trabajo que hay detrás es costoso, no termina de llegar a la ciudadanía, quizás nos quedemos más en el debate de los plenos o en este dijo tal. No sé si ves que esta parte un poco menos lucida os cuesta un poco que llegue a la ciudadanía. A ver, evidentemente yo creo que la política es como cualquier trabajo. Tú cuando compras unos zapatos ves el producto final y no Ujú. estás viendo el montaje del zapato, si es de piel, el tratamiento de la piel, digamos todo el proceso que viene antes de que tú compres el zapato en la zapatería. Parece que el zapato ha caído del cielo en la zapatería y tú lo compras, ¿no? Y esto nos pasa también en la política. Evidentemente, antes de llegar a un debate en el pleno de cualquier parlamento, hay un trabajo previo. Hay un trabajo del que redacta la iniciativa que se está debatiendo, que lo puedes hacer bien y si es una iniciativa, por ejemplo, que hable de tema de, como hemos tenido hace poco, el debate sobre la nueva ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, tú puedes hacerlo bien y hablar con los sectores afectados, con familias, con residencias, con entidades del tercer sector, o puedes hacerlo mal y sacarte una ley de debajo de la manga y querer que se apruebe por mucho que tengas la mayoría parlamentaria, ¿no? Eh, Todo ese trabajo a nivel general no se ve. El trabajo de redactar un discurso, del tiempo que te supone buscar toda la información para redactar un discurso. Luego la gente se piensa que en todos los niveles de la política tenemos una cantidad de asesores brutal y que nos lo hacen todo y que no. Te sales del Congreso de los Diputados y del Senado y de los órganos de gobierno a cualquier nivel, ¿eh? A cualquier Ujú. nivel, porque Ayuso tiene los mismos asesores que Pedro Sánchez o que cualquier otro presidente autonómico. Y de hecho me parece que es bueno que haya personas expertas que asesoren a quien tienen que tomar las decisiones. Pero, por ejemplo, en la Asamblea nosotros tenemos una serie de trabajadores y trabajadoras que son comunes para todo el grupo, pero que no llegan a la hora por ejemplo, de ayudarnos con un discurso, salvo que sea una cosa muy específica. Claro, los departamentos de prensa y de comunicación que tenemos son, bueno, pues no llegan a todo, ¿no? Es mucho, entonces nosotros yo los vídeos me los edito yo, me los descargo, ellos nos pasan el bruto, me los edito, los subtitulo y en parte también cuando tú gestionas tus redes, yo creo que es bueno también que el contenido que vas a subir a las redes lo selecciones tú, porque mejor que tú no va a conocer nadie quién tienes en redes sociales y cuál es el contenido que mejor puede funcionar.
Quiero decir, no tiene sentido que yo suba los cortes de 7 minutos de los discursos en la asamblea. Eso quizás para YouTube, pues bueno, pero para Instagram, bueno, primero, bueno, Instagram sí te deja, ahora ya ha convertido todo en Reels, pero TikTok no. Tienes que seleccionar un minuto, minuto y medio, que es lo que realmente le interesa a la gente. Entonces, no recuerdo cuál era la pregunta, porque me pongo a divagar con este tema que además Sí, me... nada, iba un poco por ahí. Esa es la idea de a la hora de gestionar esa parte de tu comunicación y que también, oye, aprovecho para hilarlo. Te iba a preguntar, que suelo preguntar en estas entrevistas, ¿por qué momento consideras, oye, yo aquí en la gestión de mi comunicación personal y política lo hice muy bien y, oye, salió como pensaba, incluso mejor? ¿Y qué momento recuerdas que dices, ostras, y no salió tan bien como yo esperaba? ¿Algún tuit o alguna cosa que digas, "Uf"? Pues mira, tan solo me ha pasado una vez, es verdad que llevo poco tiempo en política, llevo poco más de un año en la Asamblea de Diputados. Por la parte negativa, tan solo me pasó una vez que tuve un poco, tampoco mucho, de crisis bueno, en Twitter puse un tweet cuando hubo una agresión falsa, una agresión a una persona LGTBI que fue falsa, y entonces algunos medios de comunicación, rollo que Diario, pues me sacaron el tweet y me empezaron bueno, pues tuve un montón de trolls comentando el tweet y citándolo y tal. Tampoco considero que sea una crisis muy grande porque yo soy de los que piensa que prefiero desmentir una agresión que no condenarla o una presunta agresión, ¿no? Y me pasa lo mismo con los casos de violencia machista. Entonces, bueno, si de 10 casos o de 15 casos que hemos denunciado lamentablemente desde que estamos en el Parlamento, uno es falso, no quita que los otros 14 sí que sean de gravedad, ¿no? Eso fue, digamos, un poco. Tampoco he tenido nunca ningún momento en el que me hayan dicho, oye, Santi, ten cuidado con esto, o intenta no ir por ahí. No, de momento me puede pasar y todos somos humanos y nos equivocamos. Y intento también no tuitear con las vísceras, quiero decir, pues evidentemente todos tenemos momentos de cabreo o de sale una noticia y te sienta muy mal. Bueno, hay que respirar 10 veces y aparte hay una cuestión que yo creo que no todo el mundo lo lleva bien y es que no tenemos que hablar ni que posicionarnos en todo. O sea, nadie nos pide que nos posicionemos en absolutamente todo y esto parece que hay políticos y políticas que no lo entienden y que constantemente se tienen que estar posicionando absolutamente con todos los temas. No, realmente no le interesa, por ejemplo, a la gente que yo me posicione sobre un tema de política internacional, no sé, los resultados de un Consejo Europeo, si no son de los temas que yo estoy representando. O sea, puedo tener una opinión y podemos hablar, y luego hay temas que son más generales que más o menos sí, pero hay como una obsesión por responder y por posicionarte absolutamente en todo que no tienes por qué. Y luego, el caso más de éxito, yo diría dos, que tampoco sé explicarte por qué fueron de éxito. El primero fue, yo creo que, bueno, pues por la forma un poco de comunicar también en un tema en el que tú has trabajado tanto tiempo y que lo llevas tan dentro y que te sientes cómodo defendiéndolo porque además tu posición personal coincide con la posición de tu partido, pues es muy fácil hacer un discurso y yo creo que llegar a la gente, ¿no? Pero el primer discurso que hice, que además estaba profundamente nervioso, que fue en junio del año pasado, fue cuando, bueno, pues una iniciativa que presentó Unidas Podemos en torno al orgullo, y entonces la diputada de Vox dijo que las leyes LGTBI nos daban privilegios a las personas LGTBI, ¿no? Y a mí la verdad que se me revolvió un poco todo. Además, como yo hablo después que Vox, porque somos el siguiente partido en número de votos, pues me cogió un poco cabreado. Y entonces empecé a enumerar las agresiones que había pasado en las últimas semanas o 2 semanas y le dije, oiga, está hablando usted de privilegios, estos son los privilegios del colectivo, que a un chaval, su hermano, le agreda por ser maricón, que a un chaval en Barcelona se le acerque otro por detrás con un martillo, que a un chaval aquí en Madrid, en la calle Conde Duque, le peguen una paliza. Estos son los privilegios que tenemos las personas LGTBI.
Y ese vídeo, fíjate que yo además, después de ese pleno me iba a Barcelona unos días con mis amigos y me quedé sin batería en el tren y no tenía cómo cargarlo. Entonces, cuando llego a Barcelona, empiezo a ver que me suben un montón los seguidores. O sea, que de repente me había empezado a seguir un montón de gente, tanto en Twitter como en Instagram. Y resulta que es que el Huffington había subido el corte, ese corte lo había subido tanto a Twitter como a Instagram. Y de hecho en Instagram sigue siendo uno de los vídeos que más visualizaciones tiene del perfil del Huffington, que además es un medio que gestiona muy bien el tema de social media, ¿no? Eso fue un poco, o sea, quiero decir, no fui yo el que lo hice a través de mis redes sociales, pero se viralizó muchísimo. Y luego la segunda fue este junio, parece que junio es un mes donde. Oye, Fue este junio, en una respuesta que le hice, de hecho se me viralizan más las réplicas, que no las llevo preparadas, entre comillas, sí. que el posicionamiento en sí inicial, que sí lo llevas más preparado, ¿no? En una respuesta a una diputada del PP que decía que el orgullo era un desfile, pues a mí me salió también un poco la vena activista y de haber estado organizando el orgullo durante muchos años, y le dije, mire, el orgullo no es un desfile, salimos a manifestarnos y salimos también a recordar a quien no están, pero que gracias a ellos y a ellas hoy podemos estar aquí sentados, ¿no? Gente como yo, gente como Paloma o como Rubiño. Y ese, además, se viralizó como subí el corte a Instagram. De hecho, se viralizó solo en Instagram, porque en TikTok lo tengo y no, o sea, tiene reproducciones y tal, pero no se hizo viral. Pero en Instagram yo no sé qué pasó, que empezó a compartirlo un montón de gente y llegó pero era, o sea, y empezó a seguirme tanta gente tan rápido que no podía ni ver todas las notificaciones. O sea, no me daba tiempo. De hecho, pasé de 20.000 seguidores en Instagram a 40.000 en una semana y media. No sé por qué se viralizó, porque el vídeo yo lo edité y lo subí como el resto, pero creo que el contenido también, evidentemente, en la antesala del orgullo, en un tema tan sensible para mucha gente y después de que el alcalde pues hubiera estado poniendo tantos palos para la celebración del orgullo, yo creo que llegó, ¿no? Y el vídeo tiene 1.700.000 reproducciones, que para ser o sea, tengo 40.000 seguidores, pero quiero decir que tampoco es un perfil de muchísimos, o sea, hay perfiles que tienen muchos más seguidores que yo, ¿no? Pero bueno, esos son los tres casos así un poco. Y preguntarte un poco también, cuando uno, al final uno de aquella manera y claramente se expone cuando muestra su opinión en redes sociales. Hay que tener las espaldas anchas, uno las va ampliando según va pasando el tiempo y lo vive. Un poco cómo afronta uno, pues eso, que pone su opinión y que efectivamente le puedan caer los palos. Bueno, pues mira, lo primero yo creo que hay que diferenciar entre opinión e insulto. Yo las opiniones las respeto absolutamente todas, pero los insultos no los permito en mis redes sociales. O sea, en eso sí que soy bastante estricto. Quien deja un comentario en TikTok o en Instagram insultando, el comentario no se va a quedar ahí. Lo siento, pero por principio, si pido que haya cierto control contra los discursos de odio también en redes sociales, no voy a permitir que en mis redes sociales haya discurso de odio. Ojo, tanto en un lado como en otro. Es decir, como quien insulta a mí o a personas como yo, como el que insulta para apoyar mis argumentos. No quiero que haya insultos ni quiero que haya discurso de odio. Y luego quien opina libremente, bueno, pues puedes no estar de acuerdo conmigo. Esa es la grandeza de la política, ¿no? Para eso sirve la política, para arreglar esos conflictos sociales de una manera tranquila. Entonces, bueno, si no estás de acuerdo, evidentemente. Hombre, hay veces que cuando gente a lo mejor que te conoce dice una mentira sabiendo que es mentira, pues sí que dices, bueno, te toca un poquito más la fibra. Sí que es verdad que yo de momento tampoco he recibido mucho hate en redes sociales y que luego también está la parte positiva, que en las redes sociales también hay mucha gente que te da las gracias por el trabajo, te da las gracias por defender la causa. Entonces yo intento quedarme con lo positivo, porque además es más fácil siempre en redes poner lo negativo que lo positivo. Siempre. De hecho, por eso Twitter es una red prácticamente de odio, porque es que la gente a través del anonimato muchas veces
bueno, dicen barbaridades, ¿no? Mm. Pero dentro de que, como te decía antes, todos somos humanos, todos cometemos errores y yo creo que además tenemos que tener siempre, porque las redes sociales también son muy peligrosas a nivel de ego. A veces te puede producir un ego por algo que no es real, pues simplemente porque yo qué sé, porque caigas bien, porque le guste a un determinado sector o lo que sea, pero siempre tienes que ser consciente de que siempre puedes mejorar y que hay veces que metes la pata. Pero no he tenido así ninguna crisis de decir, y luego pues mira, cuando me mandan a los trolls de la ultraderecha, es que además yo Twitter le tengo puesto una serie de filtros para que los Mm. comentarios de los perfiles estos que están sin foto, que no tienen seguidores, que son normalmente los trolls, directamente no verlos. Y lo hago un poco Ajá. por salud mental también, porque es que me da igual lo que digan. O sea, me interesa la gente real. Me interesa la gente que lo pasa mal y me interesa la gente a la que represento. Si mi gente me empieza a poner a parir en redes sociales, entonces sí que me preocuparía. Ahora, si es gente que me considera un enfermo, por ejemplo, me pone a parir en redes sociales, entonces significa que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar también un poco por también la gestión de la comunicación más con los medios. No sé si también hay barrera a la hora de que los medios se hagan eco de vuestro trabajo, si realmente cala más lo anecdótico o ese discurso que, pues como decíamos, que un vídeo que cala, por lo que sea, por el momento, por la forma, por la condición que sea, funciona. No sé si se van más hacia eso, si cuesta, oye, un mensaje más racional, por así decirlo, encajarlo, o cómo es un poco vuestra relación con los medios. Bueno, los medios, yo con los medios trato poco, porque ahí hay un departamento de comunicación y prensa que es quien gestiona directamente los medios. Y salvo cuestiones muy puntuales, como por ejemplo en la época del orgullo, que sí que hay algunos medios que te contactan, incluso por redes sociales, me han contactado, oye Santi, queremos hacerte una entrevista o queremos un posicionamiento o unas declaraciones en esto. Yo además siempre se lo paso al departamento de prensa, me parece que tiene que estar la comunicación en una organización social o en un partido político, tiene que estar centralizada, pero tenemos un problema en Madrid y es que no tenemos medios autonómicos. Uh -huh. Entonces la comunicación es diferente a la comunicación estatal. De hecho, Ayuso no sale en los medios por llevar o hacer cosas en Madrid, sale en los medios por meterse con el presidente del gobierno en tema de política estatal. Eh, entonces es muy complicado porque, claro, los medios a nivel nacional están preocupados de los temas que son nacionales. Hay medios locales en algunos municipios, pero que al final están preocupados de los temas locales y no tenemos medios autonómicos como puede haber en Andalucía, como puede haber en Cataluña, Galicia o en Euskadi, que incluso en Castilla-La Mancha o Castilla-León, Uh que -huh. hacen un tratamiento más profundo de las noticias. Entonces ahí tenemos un gap y tenemos un problema. Que intentamos solventar también a través de las redes sociales. Yo lo digo siempre, digo, si yo hubiera hecho discursos maravillosos en el Parlamento, pero no hago el trabajo posterior de intentar que esos discursos salgan fuera de la Asamblea a través de las redes sociales, probablemente el 99% de mis discursos, salvo algún corte que pueda sacar el Huffington en algún momento o el Plural o tal, no va a salir. Y además, teniendo en cuenta que los medios al final están pendientes de Juan Lobato, de Mónica García, de Carolina, de Ayuso y de Monasterio. O sea, los diputados que no formamos parte de la dirección o que no somos los portavoces de los grupos, evidentemente tenemos un foco muchísimo menor y es normal porque no podemos tener foco los 135 diputados de la Asamblea ni los 350 del Congreso. Entonces ahí tenemos nosotros la herramienta que son las redes sociales. Y si las utilizas bien, si las manejas bien y si además a la gente pues resulta que, o a alguna gente le gusta lo que dices o cómo lo dices, pues entonces te da la oportunidad de que más gente, no ya que te conozca a ti como persona, sino que que poder llegar con tu discurso a más gente. Y además es una herramienta para que la gente también vea, quiero decir, a mí el día de mañana, cuando deje de ser diputado, trabajé en el Congreso con un diputado que me dijo, mira, mi madre me dijo que lo importante en política no es cómo entra, sino cómo sale.
Y yo el día de mañana, pues mira, me podrán decir, pues me ha gustado más lo que has hecho, me ha gustado menos lo que has hecho, pero que no me puedan decir, no sé lo que has hecho. Porque la política se trata primero de no dejar a nadie indiferente, porque si dejas a alguien indiferente, entonces que no tienes contenido. Y si alguien no sabe lo que has hecho, alguien que debería saber lo que has hecho, ¿no? El público para el que tú estás representando, para el que tú trabajas, si alguien te dice, pues no sé nada de lo que has hecho, pues entonces que igual no lo has hecho bien. Que le guste o no, pero por lo menos que sepan que has estado ahí, que lo has estado haciendo, ¿no? Ujú. Pues, oye, Santi, ha sido un placer charlar contigo. Sí que es verdad que, oye, podríamos haber estado mucho más tiempo hablando de comunicación y además es un tema que veo que nos gusta a los Sí. dos y además juraría, por lo que has comentado, que somos de la misma edad o quintos por lo menos, o sea que la conexión ahí es buena. Pero oye, te emplazo que en otro momento nos volvamos a encontrar y Cuando continuemos esta queráis, charla. perfecto. Y lo dicho, agradecerte también, decirlo, que estás en Osorio y siempre, oye, con la mano tendida a responder, que se agradece siempre, pero siempre hace falta recordarlo. Y lo dicho, un placer, un abrazo enorme y nos vemos en otra, seguro. El placer es mío y muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Santi. Abrazo.